Golpe a Lampa, 2 delincuentes venezolanos solicitados por la Interpol fueron arrestados. Altas expectativas, Concecomercio espera incremento de ventas y consumos para último trimestre del año. Propuesta automotriz, Cámara Nacional de Comercio de Autopartes espera que se reactive el financiamiento para compra de vehículos. Pensum académico, Defensoría del Pueblo exhorta a crear una materia sobre prevención del maltrato animal. Cordonazo de San Francisco, cada 4 de octubre, iglesia y meteorólogos se preparan para los truenos, relámpagos y lluvias. Super Sínodo, más de 400 obispos discuten en el Vaticano el futuro de la iglesia. Certeza en la lomita, Pablo López encaminó con una gran apertura el triunfo de Minnesota ante Toronto. Una cita confirmada, Karol G vendrá a Venezuela el 22 de marzo del 2024 como parte de su gira por Latinoamérica. Por eso yo quiero de tu beso para que me curen el corazón. Hoy solo para aprovechar. Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito. Estoy viva, mamá, necesito y Noticiero Venevisión. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Qué gusto que nos acompañen durante esta hora de información. Buenas noches Venezuela, buenas noches Nelcy, y todo nuestro equipo está listo, solamente esperábamos por ustedes. Comenzamos. El jefe de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, Jason Owens, anunció la captura de un presunto miembro de la banda delictiva Tren de Aragua en el área de El Paso, Texas. La detención del sospechoso se llevó a cabo en un área cercana al Río Grande, una ruta que cientos de migrantes utilizan para cruzar desde México hacia los Estados Unidos. Owens compartió imágenes del individuo arrestado, que se cree que pertenece al Tren de Aragua, una organización que ha extendido su alcance a países como Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia y Perú, con conexiones incluso en Brasil. Fue capturado en Argentina uno de los 10 criminales más buscados por los órganos de seguridad de Venezuela. Tras meses de investigación entre las autoridades de ambos países, se logró concretar la captura de Guillermo Rafael Boscán, alias El Gigi, en la provincia de Corrientes. La aprehensión se produjo cuando los agentes policiales verificaron la documentación del sujeto y comprobaron que este tiene una solicitud internacional roja de la Interpol y se encuentra solicitado desde Venezuela por tráfico de material estratégico, extorsión, obstrucción a la libertad de comercio, homicidio y asociación para delinquir. Se tiene previsto que el presunto antisocial sea deportado a territorio venezolano. La directora ejecutiva de Concecomercio, Josefina Salvatierra, espera que el último trimestre del 2023 se eleven las ventas y el consumo ante la caída en el sector comercial. Salvatierra dijo que el emprendimiento es un camino para la innovación y crecimiento de la economía. Sobre este tema informó que Concecomercio realizará un evento el próximo 27 y 28 de octubre junto a Sevenpre en el Salón de Emprendimiento de Liesa. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP+, confirmó que hará recortes de su oferta hasta fin de año. El Comité de Seguimiento de la organización aseguró, a través de una conferencia presidida por el ministro saudí de Energía, Abdelaziz bin Salman, y el viceprimer ministro ruso, Alexander Nova, que esta medida es responsable de cerca del 40% de la producción mundial de crudo. Se mantendrán hasta al menos el 31 de diciembre de este año. En un comunicado, la OPEP+ señaló que el comité seguirá evaluando de cerca las condiciones del mercado, dispuesto a adoptar medidas adicionales en cualquier momento. La estatal petrolera PDVSA reactivó una planta productora de lubricantes para los sectores automotriz, industrial y pesquero. El director de PDVSA Basa, José Kleiber, indicó que la planta tiene una capacidad operativa de 3,9 millones de litros mensuales y una capacidad instalada de 7,7 millones de litros al mes. Explicó que el plan de la empresa en el estado Carabobo está orientado al posicionamiento de una nueva marca, con la que se comercializarán presentaciones de un cuadro de galón de aceites líquidos para el sector automotriz, tanto en gasolina como en diésel, para distintos motores. La Cámara Nacional de Comercio de Autopartes aboga por reactivar el financiamiento para la compra de vehículos en el país. El presidente del gremio, Roger Flores, indicó que esta iniciativa ayudaría a que el ciudadano promedio pueda adquirir un vehículo nuevo. Se resaltó que no es suficiente con reactivar las plantas de ensamblaje cuando el poder adquisitivo del venezolano es insuficiente. Con respecto a la importación de autopartes, sostuvo que es importante que cumplan con el estándar de garantías que se exige en el país.
En los primeros 8 meses del año, la visita de turistas internacionales a Venezuela aumentó un 25%. Así lo informó el ministro de Turismo, Alí Padrón. El año pasado nosotros tuvimos 656.000 personas que llegaron a Venezuela y este año, en los primeros 8 meses, hasta el mes de agosto, ya habíamos superado los números del mismo periodo del año pasado, en 25%. Y vamos enrumbados a alcanzar el 1.000.000 de llegadas internacionales, que son números, siguen siendo números modestos para la potencialidad que tiene Venezuela. Okay. Pero llegamos a niveles que no veíamos hace 10 años. El ministro afirmó que se mantienen trabajando para convertir el turismo en un elemento de desarrollo económico que beneficie al país. Destacó que con la reciente activación de la ruta aérea que conecta Caracas y Margarita con Barbados, se espera la llegada de turistas provenientes de España y Polonia. La plataforma unitaria señaló que solo 30% de las escuelas del país están en condiciones adecuadas. Y en ese sentido, el secretario nacional de Educación de Un Nuevo Tiempo, Franklin Picone, resaltó que aún existen escuelas que tienen fallas en los servicios públicos. Estamos hablando de escuelas que no tienen agua ni para la limpieza ni para los baños. Estamos hablando, cosas necesarias como pizarrones y pupitres. Estamos hablando de centros escolares en la ciudad de Caracas, en el municipio Sucre, donde nos encontramos ahorita. Vayan al Mariano Picón Sala, vayan a la escuela Andrés Bello y vean el tema de la infraestructura. Eso es un punto que es terrible. Picone también se refirió a las dificultades de los padres y representantes para adquirir ropa y calzado de los alumnos. Uno pregunta, ¿cuánto le cuesta al representante el regreso a clase? Si pensamos en una chemise, en franeras deportivas, en zapatos para las clases regulares y zapatos deportivos para educación física, si le colocamos la lista de útiles, si hablamos, por ejemplo, del bolso, estamos hablando que ese regreso a clase, si nos referimos a un solo estudiante, son $200. Pero pensemos en aquellos padres que son empleados públicos y tienen 3 estudiantes. Estamos hablando de 600. Y el profesor Franklin Picone también informó que según la encuesta en COVID del año 2022, alrededor de 250.000 profesores han dejado de dar clases debido a las malas condiciones económicas del sector. Andrés Díaz Hernández, Noticiero Venevisión. En Trujillo iniciaron las clases más de 153.000 estudiantes en 1.086 planteles educativos. Desde la Escuela Salvador Valero del municipio de Trujillo, autoridades detallaron que durante esta semana se realizarán en todas las instituciones actividades pedagógicas, culturales y recreativas. Estamos arrancando con 64 liceos técnicos en el estado de Trujillo. Estamos nosotros en la quinta fase nacional, donde hemos tratado con las bricomiles en 12 municipios una cantidad importante de escuelas y liceos rehabilitados. Destacaron el trabajo de las bricomiles en la entidad con la intervención y recuperación de los centros formativos con impermeabilización, pintura, labores de electricidad, rehabilitación de instalaciones sanitarias, entre otras acciones. Desde el estado de Trujillo, Catalina Fernández, Noticiero Venevisión. El Sindicato Venezolano de Maestros en el estado Anzoátegui estima que la asistencia a clases fue inferior al 20%, esto a propósito del inicio del año escolar. Así lo informó Mayra Marín, representante del gremio sindical en la región, quien aseguró que los planteles aún se encuentran en proceso de recuperación y adecuación. Lamentablemente, los planteles todavía, muchos de ellos, de los 1.374 planteles, se encuentran en pleno proceso de reparación de los mismos. Algunos, es verdad, han logrado superar lo que es el maquillaje de pintura, pero no tienen agua, no tienen posetas. Marín señaló que los educadores se mantienen en las aulas a pesar de no poder cubrir sus gastos prioritarios, como la canasta básica alimentaria. Además, que se les hace cuesta arriba costear el traslado diario hasta los centros educativos. Sí vemos con optimismo que el personal docente, a pesar de sus calamidades, de sus precarios salarios, de sus desaparecidos salarios y de su seguridad social, permanece con dignidad y con vocación. El magisterio en la entidad estima establecer mesas de trabajo con la zona educativa para que sus propuestas sean tomadas en cuenta a favor de los docentes. Desde el estado Anzoátegui, Julio Sergio Marcano,
Noticiero Venevisión. En el marco de la celebración del Día Mundial de los Animales, la Defensoría del Pueblo solicitó mayor respeto en aras de detener la extinción y el maltrato con muchas especies. En este sentido, la Defensoría del Pueblo exhorta a las autoridades a incluir una materia sobre el tema en el pensum de estudio de todos los niveles académicos, al considerar que la educación para los niños y adolescentes contribuirá a prevenir el maltrato contra los animales. La Institución Nacional de los Derechos Humanos solicitó además que se integren los padres, representantes, docentes, veterinarios y organizaciones no gubernamentales que son de protección animal y consejos comunales a esta iniciativa. Este 4 de octubre se conmemora dentro del catolicismo a San Francisco de Asís. Según la tradición, este día ocurre un fenómeno meteorológico muy particular en diversas zonas del país, al que se le denomina el cordonazo de San Francisco. Este día, el cielo se cubre de gris acompañado de truenos y relámpagos. De acuerdo a la creencia popular, en este temporal, el santo suelta el cordón de su sotana y azota las nubes para que el agua caiga sobre campos y ciudades y finalice con el sofocante verano. Hay quienes creen que este fenómeno ocurre días antes del 4 de octubre, mientras que otros días después. Para el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, la celebración de este santoral de Venezuela concuerda con la temporada de lluvias y el paso de ondas tropicales, mientras que en otros países de la región, la divinada tempestad, como también se le llama, llega a contar desde fuertes lluvias, truenos, relámpagos y en ocasiones mucho granizo. Así que paraguas en mano y a tomar sus previsiones. El Vaticano conmemoró el natalicio de nuestro médico de los pobres, el beato José Gregorio Hernández, mediante un majestuoso concierto de música sacra realizado en la Basílica de San Lorenzo en Roma. La Embajada de Venezuela ante el Vaticano y la Orden de Malta rindieron un homenaje solemne a la vida y al legado del siervo de Dios. La Cancillería venezolana detalló que el acto contó con la presencia del encargado de negocios de Venezuela ante la Santa Sede, Carlos Eduardo García García, acompañado del personal de la embajada, así como representantes diplomáticos de los gobiernos del mundo acreditados en el Vaticano. Igualmente asistieron funcionarios diplomáticos y empleados de las embajadas de Venezuela ante el gobierno italiano y ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, así como del Consulado General de Venezuela en la ciudad de Nápoles. Esperando su santidad, es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso continuamos con más información, no se aparten, ya venimos. Noticiero Venevisión. Continuamos con más información en su noticiero Venevisión. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, aclaró que la iniciativa sobre el riesgo del género reggaetón no es una persecución hacia los artistas, sino que busca preservar los valores de niños y adolescentes de Venezuela. Pensamos que podemos iniciar conversaciones, campañas, interlocuciones con artistas en el país, con autoridades gubernamentales, para que en lo más sagrado, que es los niños, niñas y adolescentes, no se permita que en las escuelas, por ejemplo, comiencen o terminen actos escolares teniendo como, vamos a decir, bandera musical el reggaetón. No se entiende cómo niños de 3 años a 11 años puedan estar, digamos, sometidos a esa acción. Yo creo que es una campaña de pedagogía para que, por ejemplo, logremos eso en primer lugar. Saab señaló que esta medida está respaldada por más de 200 artistas venezolanos. El sector empresarial del estado Zulia repudió los hechos violentos presuntamente generados por la etnia Yucpa en el municipio de San Francisco. Tanto Fedecámaras como la Cámara de Comercio exigieron a los diferentes niveles de gobierno buscar una solución urgente a esta problemática que se ha agudizado en las últimas semanas. Hemos llamado a las autoridades, al gobierno nacional, al gobierno regional, municipal, para que se aboquen a ese problema y de alguna manera lo vienen haciendo. Es decir, estamos muy agradecidos que están tomando las acciones para que estos grupos de delincuentes que se pudieran llamar o que están al margen de la ley puedan cesar esa acción como tal. En la zona industrial de Maracaibo hemos contabilizado 18 empresas que han sido desvalijadas. También le hemos pedido a las autoridades que investiguen esta situación porque
Consideramos que ahí puede haber grupos de crimen organizado detrás de esto, porque estas personas llegan con equipos especializados, herramientas de oxicorte. El presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo considera que las acciones de los yucpas junto a la situación eléctrica está generando grandes pérdidas en el sector. Pero el problema no solamente es el costo adicional que representa para las empresas que operan en la zona, sino también en la disponibilidad del combustible. Las plantas eléctricas requieren del combustible, del cual también escuchamos muchas veces de las empresas afiliadas que no siempre se garantiza la disponibilidad. Señalaron que estas problemáticas no solo afectan la producción de alimentos, sino también aleja a los inversionistas y provoca el cierre de más empresas. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. El Consejo Legislativo del Estado Carabobo aprobó en primera discusión un proyecto de reforma general de la Constitución del Estado. La nueva Constitución estará organizada en 34 capítulos, 26 secciones y 197 artículos, que serán debatidos en los siguientes días por los distintos sectores de la sociedad civil. Iremos a los 14 municipios del Estado Carabobo, iremos a las 38 parroquias del Estado, pero también estaremos con las fuerzas vivas, iremos a la universidad, iremos a los colegios, iremos a las cámaras, iremos a los empresarios, iremos a debatir con todos y cada una de las personas que hacen vida en este territorio carabobeño. No se reformaba desde el año 1991 y estaba trazada en relación con la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La reforma incluye aspectos que no estaban contemplados en la anterior Constitución, como los derechos humanos, los deberes y garantías y el reconocimiento y entendimiento entre poderes. Los derechos políticos y la participación ciudadana, los derechos humanos, los derechos sociales a la defensa de la familia, los derechos educativos y culturales, los derechos económicos, que son en este momento un tema de desarrollo y de debate, los derechos indígenas, los derechos al emprendimiento, los derechos ambientales de la fauna silvestre y doméstica. Una vez culminada la consulta en los distintos sectores de la sociedad civil, el proyecto será llevado a segunda discusión para su posterior aprobación. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Y en Zulia denuncian que los cortes eléctricos se han intensificado. Exigen un informe, un plan oficial de administración de carga. El concejal de Maracaibo, Daniel Ponne, en conjunto con algunos vecinos de Maracaibo, rechazaron los 2 cortes eléctricos que se están registrando a diario en la mayoría de las comunidades. Por el pueblo de a pie, por la mayoría de las comunidades, se escalan racionamientos que van entre 4 y 8 horas. Ahora es un problema de distribución, porque hay unos transformadores, no hay condensadores, no hay cables especiales, no hay igual, hasta tape falta. Señaló que las personas de la tercera edad con problemas de hipertensión y diabetes son las más afectadas debido a las altas temperaturas que se viven y la falta del servicio. En el estado Sucre fueron rehabilitados 4 quirófanos del Hospital Santos Aníbal Dominici. En una primera fase fueron activados 4 quirófanos del principal centro de salud de la ciudad de Carúpano, con una inversión de 3 millones de bolívares. Acá no solamente se habilitaron los 4 quirófanos con sus lámparas cialíticas, con sus camas quirúrgicas, sino con el sistema de dosificación de oxígeno y gases medicinales. Enfatizó que en el centro de salud también se atiende a la población de los municipios del eje pariano. A la fecha de hoy llevamos acumuladas 18.400 intervenciones quirúrgicas, cirugías, y que al pueblo de Carúpano le ha correspondido ser atendido en un 36,2%. Desde el estado Sucre, Joan Natalí Ceballos, Noticiero Venevisión. El presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Renny Cárdenas, resaltó la importancia de conjugar la actualización de los conocimientos a través de la academia y la ciencia. Medicina es un arte y usted tiene como arte que adquirir conocimiento y ver cómo los plasma con lo que usted tenga a su alrededor. Obviamente que en un país donde por la situación económica pues es difícil adquirir ciertos materiales, sin embargo, bueno, se hace lo posible, se lucha, se busca, siempre hay una luz, nosotros siempre estamos buscando y apoyando que las casas apoyen, que todo el mundo apoye para que la gente pueda disfrutar de lo que, o disfrutar no, beneficiarse de lo que nosotros aprendemos en
de estos congresos. El congreso sirvió como vitrina para la exposición de trabajos libres y casos clínicos por parte de los médicos residentes y de los 31 ponentes extranjeros, quienes apuestan a la medicina preventiva como canal para estimular el estilo de vida saludable. Varios tipos de patologías que nos va a decir ¿cuál es el problema? Uno tiene que ver, vamos a comenzar desde los pies hacia arriba. Uno de los grandes problemas es el pie plano infantil, que se ha dejado por mucho tiempo y no se había tratado. Actualmente lo tratamos y corregimos definitivamente el problema. Los otros son las deformidades angulares a nivel de la rodilla y los otros que estamos tratando de hacer una campaña aquí en Venezuela con respecto a la displasia del desarrollo de la cadera. La parte de traumatología infantil también fue planteada en este congreso, con avances para las principales patologías que se registran en la población. Desde la isla de Margarita, María Marcano, Noticiero Venevisión. Geraldine Delanoa, directora de la Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima, aseguró que Venezuela es un centro de excelencia en cuanto a seguridad en las operaciones marítimas. La especialista en señalización marítima y ayudas de navegación realiza una visita a Venezuela. Ella sostuvo un encuentro con miembros de la Armada Bolivariana, encabezados por el comandante de esta fuerza, Anil Villamizar, y otras autoridades vinculadas con la actividad acuática, marítima y fluvial. Para la cooperación, sobre todo en lo que se refiere a las ayudas a la navegación y la seguridad en la mar. Es muy importante para Venezuela de estrechar los lazos de cooperación en todos los aspectos, específicamente, o muy importante, la parte técnica en lo que se refiere a las ayudas a la navegación y faros, toda vez que contribuye a la seguridad de todas las operaciones marítimas a lo largo de nuestra costa, en nuestros mares, y con ello, por supuesto, nos permite estar en los estándares internacionales para garantizar el buen desempeño de todas las actividades acuáticas en nuestro país. Venezuela forma parte de la Asociación Internacional de Ayudas de Navegación Marítima y Autoridad de Faros. La directora de esta institución, Geraldine Delanois, verificará el cumplimiento de las normas de seguridad en el mar. He visto de cerca todo el trabajo que han realizado y sé que Venezuela funciona a un nivel muy alto, se desempeña a un nivel muy alto. In aids to navigation provision, I think, and I can benchmark to the world, that Venezuela is a center of excellence. Con respecto a las ayudas a la navegación, puedo decir que Venezuela es un centro de excelencia. That brings me to the second reason why I am here, because I hope that we can tell the world, we can show the world how good you are operating. Y esa es mi segunda razón para venir aquí, para poder mostrarle al mundo que también opera Venezuela con respecto a las ayudas a la navegación. Geraldine Delanois espera que todos los países de la región puedan beneficiarse de la experiencia de Venezuela en ayudas de navegación marítima. Liz Flores, Noticiero Venevisión. El Instituto Nacional de Parques celebró su 50º aniversario desde el Parque Nacional Henry Pittier en el estado de Aragua, el primero que fue inaugurado en el país. Durante la festividad se llevó a cabo el acto de graduación y ascenso de guardaparques y bomberos forestales de varios estados. El presidente de INPARQUES y ministro para el ecosocialismo destacó la labor de los más de 12.000 funcionarios que resguardan las áreas protegidas. Ahí está el 80% del agua que consumen los venezolanos, ahí se hace más del 60% del turismo nacional, ahí se asientan todas las telecomunicaciones que gracias a esas hoy estamos llegando a través de sus distintas pantallas y allí está el corazón de la biodiversidad de Venezuela y de parte de la Amazonía mundial. En el acto, la gobernadora del estado de Aragua informó sobre los preparativos para minimizar el impacto de los incendios forestales que se registran en el Henry Pittier, sobre todo durante el periodo de sequía. Muchas hectáreas han sido devastadas por el tema de los fuegos, pero tenemos operaciones, nuestra operación Llovizna también, tenemos un protocolo también bien importante en caso de que suceda algo y nosotros tengamos que tomar las acciones inmediatas. Tenemos nuestro guardaparque, tenemos una estructura de hombres y mujeres ya bien consolidada, todo un andamiaje preparado para esos próximos días que se avecinan. El ministro resaltó que Venezuela ocupa el 9º lugar entre los países megadiversos del planeta con sus 44 parques nacionales y 37 monumentos naturales, que son resguardados a través de estos organismos que a su vez protegen el 22% del territorio nacional. En Aragua, Alejandra Triana, Noticiero Venevisión.
Durante el Congreso Refundacional del Partido Unidad Popular Venezolana, hicieron un llamado a las bases de la organización en todo el país a profundizar los postulados del pueblo patriótico con miras a los comicios presidenciales de 2024. Así lo manifestó Víctor Ron, secretario general de la UPB en el Distrito Capital, quien aseveró que es necesario plegarse a los postulados del Plan de la Patria. Y es lo que no han querido entender algunos compatriotas en este proceso. Por eso yo invito a una reflexión y a retomar unos principios que dejó el comandante Hugo Chávez, los dos principales, la misión y la visión del Plan de la Patria. ¿Cuál era la misión? La suprema felicidad del pueblo. Este congreso contó con la presencia del secretario general nacional Edgar Rodríguez y de Eneida Ron, hermana de la desaparecida presidenta de la organización, Lina Ron. En el estado Bolívar, más de 600 niños y jóvenes participaron en la inauguración de los Juegos Fútbol 2023. Aseguran que el objetivo es continuar impulsando el deporte en la entidad. Mira, el evento está sectorizado por 4 fines de semana, ¿ok? Primeramente se juega de viernes, sábado y domingo la categoría sub-9, luego vamos con la categoría sub-11, luego la sub-13 y luego la sub-15. En el corazón Vinotinto está el objetivo claro de masificar en todos los estados esta disciplina. Vamos a apoyar a todos los clubes en que participen, en que hagan más eventos como estos. El partido se estará realizando en el Centro Turístico Recreativo Grandiosa Muralla. Explicaron que seguirán realizando estas actividades para preparar a los jugadores para posibles eventos fuera de la región. En Bolívar, Anderson Pérez, Noticiero Venevisión. Para Venezuela y muchos países, este será su primer año escolar sin restricciones por COVID-19. Hoy en Vida y Salud le brindaremos una serie de recomendaciones para evitar que el regreso a clases presencial sea abrumador o estresante. El contacto inicial entre los maestros y los representantes en la primera semana de clases es vital para generar vínculos de confianza. Siempre se les recomienda a los papás unos días antes asistir, dar paseos para que conozcan la ruta, importantísimo asistir a la primera reunión que tienen con los maestros para que haya el intercambio y que conversen con los maestros. El desapego es una práctica importante, ya que para algunos niños el inicio del año escolar es su primera salida del entorno de seguridad fuera de su hogar, pero en el periodo de adaptación no solo se condiciona el estudiante, sino también los padres. Lleva a tu niño, te despides, esperas unos minutos y te retiras. Es una recomendación adecuada en este proceso de inicio escolar. Y es importante al retornar ir a buscarlo. Si prometes irlo a buscar, búscalo, trata de ser puntual y pregúntale cómo le fue, intercambia. Tratar de volver a la rutina generalmente no suele suceder de la noche a la mañana, sobre todo cuando las vacaciones escolares son desde julio hasta septiembre, las más largas para los estudiantes, por lo que el retomar horarios es imprescindible en cuanto al aseo personal, alimentación, higiene del sueño, tareas y tiempos de pantalla por el uso de videojuegos o plataformas digitales que incluyan hábitos como el de la escritura y el aprendizaje lúdico. Puedes hacerle preguntas, mira, ¿qué tipo de dinosaurio es? ¿Cómo te lo imaginas? Entonces estás estimulando una cantidad de procesos, estás trabajando toda la parte cognitiva y llevas una secuencia. Eso lo puedes hacer todos los días. Y el día siguiente cambias la lectura, puede ser el dinosaurio y puedes hacer un trabajo comparativo. Mira, ¿qué pensaste? ¿Qué te parece lo de ayer? Los padres deben convertirse en un aliado para los niños, especialmente para aquellos que tienen más dificultades para sentirse conectados con sus compañeros. Y siempre hacerles saber que ante cualquier situación incómoda debe ser notificada al profesor del aula o a la dirección de la institución. Aunque sean prácticos o fáciles de preparar, se debe evitar que la lonchera contenga ultraprocesados como golosinas, galletas o jugos envasados que alteren los niveles de glucosa, porque la alimentación también juega un papel determinante en el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Soy Diana Vázquez y con esto me despido hasta una próxima entrega de Vida y Salud.
Bien, y con esta interesante información es momento de hacer una pausa comercial. En la próxima parte, 3 veces más grande que Brasil. El sistema Copérnico registró uno de los mayores agujeros jamás registrados hasta el momento. Lo que pasa en el mundo, más detalles de esta información. Muy buenas noches, a esta hora comenzamos a revisar las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Iniciamos en el Vaticano, donde hoy comenzó el Sínodo, la asamblea que reúne hasta el próximo 30 de octubre a obispos de todo el mundo para abordar importantes temas que determinarán el futuro de la Iglesia Católica. Rubén Martínez Mateo de la Alianza Informativa Latinoamericana tiene todos los detalles. El Papa Francisco inauguró este miércoles en la Plaza de San Pedro del Vaticano la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, una gran cumbre eclesial donde se reflexionará sobre el futuro de la Iglesia Católica y que se alargará 3 semanas en esta primera sesión. Se debatirán cuestiones delicadas para la Iglesia, por ejemplo, el acceso de hombres casados al sacerdocio, la bendición de parejas homosexuales o que las mujeres puedan ser diáconos. En total, 464 personas participarán en este sínodo, de las que 364 tendrán derecho a voto, incluidas las 54 mujeres invitadas. Esta es una de las grandes novedades, es que por primera vez las mujeres y también los laicos podrán votar el documento conclusivo, privilegio hasta ahora reservado para los prelados, una medida sin precedentes que refleja la voluntad del Papa por promover la presencia femenina en la Iglesia. La posibilidad de que se produzcan transformaciones importantes en los dogmas de la Iglesia ha puesto en alerta al ala más conservador. Hace tan solo unos días 5 cardenales instaron al pontífice a que avanzara su posición en temas como el sacerdocio femenino o la bendición de parejas homosexuales y le pidieron que se niegue a modificar la doctrina. Coincidiendo con el sínodo, el Papa también ha publicado la exhortación apostólica Laudate Deum, donde hace un llamamiento para frenar el cambio climático. En la misa de apertura, el Santo Padre ha asegurado que esta cumbre no se trata de una reunión política, ni de un plan de reformas, ni de tampoco un parlamento polarizado, sino de un lugar de gracia y comunión. Ha pedido además alejarse de una mirada cortoplacista, cálculos políticos y batallas ideológicas. Asimismo, ha invitado a no caer en tentaciones peligrosas como la de ser una iglesia rígida, cansada y replegada en sí misma. Desde Ciudad del Vaticano, Rubén Martínez Mateo, para la Alianza Informativa Latinoamericana. La Organización Mundial de la Salud recomendó la primera vacuna contra el dengue en momentos donde su transmisión aumenta en regiones como Latinoamérica por factores como el cambio climático. El preparado desarrollado por una farmacéutica japonesa es recomendado en principio para los tipos 1 y 2 del virus y para menores de entre 6 y 16 años en zonas donde se haya convertido en un problema importante de salud pública. El agujero en la capa de ozono sobre la Antártida ha aumentado este año y es uno de los mayores jamás registrados según mediciones de un satélite del sistema europeo Copérnico. El pasado 16 de septiembre alcanzó un tamaño de 26 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente 3 veces la superficie de Brasil. El programa recuerda que el agujero, que se había ido recuperando lentamente en los últimos años, fluctúa con las estaciones de forma que aumenta a partir de agosto y ciertos cambios de temperatura hacen que su nivel vuelva a la normalidad hacia finales de diciembre. Los países de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo fundamental para avanzar en la reforma del Pacto de Migración y Asilo, luego de 3 años de parálisis en las negociaciones sobre el tema. La reforma incluye una propuesta para extender el periodo de detención de migrantes irregulares, así como acelerar las evaluaciones de las solicitudes de asilo. Ahora la cuestión podrá ser elevada a la cumbre europea prevista para este viernes y luego el texto deberá ser negociado con legisladores del Europarlamento. En Cuba, un derrumbe en el centro histórico de La Habana causó la muerte de al menos 2 rescatistas y dejó otras 2 personas heridas.
El siniestro ocurrió la noche del martes en un edificio en el que residían 54 personas. Casi 2 horas más tarde tuvo lugar un segundo derrumbe parcial cuando rescatistas y bomberos trabajaban en su interior. El jefe del Cuerpo de Bomberos indicó que el operativo de rescate es muy complejo porque la edificación está totalmente colapsada por dentro. En Croacia, un fuerte incendio se desató este miércoles en una fábrica de plásticos de la ciudad de Osijek. El fuego se propagó rápidamente, levantando denso humo en el aire. Según la televisión estatal, 3 bomberos resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Las autoridades pidieron a los residentes permanecer en sus casas con las ventanas cerradas. Una carretera fue clausurada y algunas escuelas suspendieron clases. Y este año fue otorgado el Premio Nobel de Química 2023 a los autores del descubrimiento y síntesis de los puntos cuánticos. Los galardonados son los científicos Mongi Bawendi, Louis Bros y Alexei Ekimov. La Real Academia de la Ciencia sueca recordó que los puntos cuánticos son partículas que tienen propiedades únicas y que ahora difunden su luz desde pantallas de televisión y lámparas LED presentes en la vida diaria de millones de personas. Además, tienen aplicaciones en terrenos como la bioquímica y la medicina. El hambre amenaza a los sursudaneses que huyen de la violencia en Sudán, según advierte la ONU. La amenaza del hambre pende sobre las numerosas familias sursudanesas que cruzan diariamente la frontera de Sudán a Sudán del Sur huyendo de la violencia en una travesía inversa a la que hicieron previamente también buscando un sitio más seguro en donde vivir, advierte la ONU. El Programa Mundial de Alimentos calcula que 300.000 es el número de personas que han llegado a Sudán del Sur en los últimos 5 meses y alerta de que 1 de cada 5 niños padece desnutrición y que el 90% de las familias suelen pasar varios días sin comer. La agencia de la ONU informó que los sursudaneses retornados se encuentran con un país que tiene necesidades humanitarias sin precedentes. Según una nueva evaluación realizada por ese organismo, 9 de cada 10 familias afrontan inseguridad alimentaria moderada o grave y sus datos indican que también la 1/4 parte de las mujeres embarazadas y lactantes están desnutridas. Y hasta aquí las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Es momento de hacer una nueva pausa. Al regreso volvemos con más información. No se aparten.